Hola analistas y amigos de DatData, espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro video sobre gráfico de dispersión, donde vamos a ver algunas opciones un poquito más avanzadas. Vamos a ver cómo trabajar con líneas de tendencia, líneas de referencia y sombreados de simetría. También vamos a ver cómo pedirle a Power BI que detecte patrones en nuestros gráficos y así agrupe o cree distintos conjuntos que nos permiten enriquecer nuestros análisis. Antes de empezar, si todavía no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, a que además actives la campanita, así te llega una notificación cada vez que tenemos un nuevo video. Ahora sí, vamos al tutorial de hoy. En la parte 1 de este video sobre gráficos de dispersión, lo que hicimos fue tomar un reporte sobre el cual estuvo trabajando Javier. Exploramos un poco este gráfico de dispersión que él creó, lo replicamos e hicimos algunos ajustes. Luego exploramos algunas opciones de filtrado y particularmente vimos qué sucede con las escalas de rango que tuvieron algunas modificaciones en la actualización de agosto de 2023 de Power BI. Que por cierto, si no viste ese video todavía, vas a encontrar en la descripción de este el enlace para revisar en detalle todos esos aspectos que vimos en la parte 1. Ahora en esta parte 2 vamos a observar aquellos ajustes que podemos hacer en la línea de cuadrícula, cómo nos podemos apoyar con la inclusión de líneas de referencia y también qué es y cómo utilizar la opción de sombreado de simetría. Vamos a crear para eso una nueva página, vamos a insertar un nuevo gráfico de dispersión, vamos a indicar que queremos que en el eje X se grafique la mortalidad infantil, que en el eje Y se grafique la esperanza de vida, ambas variables vinculadas a países, y que además en leyenda se nos muestren los distintos continentes. Vamos a aumentar el tamaño. Vean que el color correspondiente a cada continente se asignó uno muy parecido a Oceanía y a América, así que vamos a hacer un pequeño ajuste en ese sentido. Vamos a venir a marcadores y en el apartado de colores vamos a elegir otro para Oceanía, que podría ser justamente este celeste o uno un poquito más oscuro. Creo que ahí estamos mejor. Minimizamos el apartado marcadores. Venimos al apartado de líneas de cuadrícula, donde nos encontraremos con opciones para editar la cuadrícula horizontal y la cuadrícula vertical. Podríamos deshabilitarlo por completo, lo cual no necesariamente es una buena opción porque perdemos un poco la referencia en relación a cada uno de los ejes. La voy a habilitar tanto a la horizontal como vertical. Sí podríamos hacer algún ajuste en cuanto al ancho o en cuanto al color o en cuanto al estilo. En este caso yo voy a ir por guiones. Así tengo cierta referencia, pero no son líneas tan marcadas. Minimizamos. Vamos a explorar ahora algunas opciones que en versiones anteriores de Power BI se encontraban en un panel llamado Analytics, pero esas opciones de Analytics ya no están en un apartado independiente, sino que las encontramos dentro del panel Formato. Una de esas opciones de Analytics es la línea de tendencia. Justamente si habilitamos esta línea de tendencia, lo que se nos va a marcar es la relación que existe entre las variables que tenemos graficadas en cada eje, algo que ya podríamos concluir a simple vista sin el uso de esta línea. A mayor mortalidad infantil, menor esperanza de vida. Podríamos editar un poco esta línea de tendencia, podríamos cambiarle el color, podríamos agregarle transparencia para que no se marque tan fuerte en el gráfico. Podríamos también optar por un estilo sólido o por puntos. En este caso me parece que guiones es la mejor opción, con un poco de transparencia o incluso un poco más. Y vamos a observar esta interesante opción que es la de combinar series, que está por defecto habilitada. ¿Qué quiere decir esto? Que para graficar esta línea de tendencia se están considerando los valores de los países correspondientes a todas las series, es decir, a África, América, Asia, Europa y Oceanía. Si deshabilito esta opción,
Vean como ahora no tengo una única línea de tendencia, sino que tengo una línea para cada serie, es decir, para cada continente. En este caso y para estos datos vemos que la relación es en general siempre la misma, es decir, a mayor mortalidad infantil menos esperanza de vida, pero observamos que si hacemos esta distinción, es decir, si no combinamos las series, se grafican distintas líneas con distintas pendientes, lo cual también habilita otro tipo de análisis. En este caso me voy a quedar con la línea combinada, ya que creo que el gráfico queda un poco más claro, pero como les decía, tengan presente esta opción que puede enriquecer muchísimo sus análisis. Vamos a ver ahora las opciones de línea de referencia. Para eso vamos a duplicar la página 2, porque si no el gráfico se volvería un caos. Duplicamos la página, seleccionamos el gráfico, vamos a quitar la línea de tendencia y nos vamos a concentrar en líneas de referencia. Podremos agregar múltiples líneas de referencia. Para eso el primer paso es venir a agregar línea. Podremos editar el nombre de la línea. En este caso vamos a llamarla promedio mortalidad infantil. Luego de nombrarla tendremos que seleccionar qué tipo de línea de referencia queremos. Vean que las dos primeras opciones son una línea constante en el eje X o línea constante en el eje Y. Esto es, por ejemplo, si particularmente quisiéramos que en uno de los ejes se grafique una línea, ya que puede ser un valor relevante para nosotros. Luego tenemos líneas de mínimo y de máximo, que también nos puede interesar. En este caso, la primera línea que yo inserté la llamé promedio mortalidad infantil, así que seleccionaremos línea de promedio. Se nos va a preguntar luego a qué serie va a aplicar. Es correcto mortalidad infantil. Y ya vemos cómo aquí aparece una línea. Podremos editar, por supuesto, las características de esa línea en cuanto al color, en cuanto a la transparencia, en cuanto al estilo. Yo lo voy a poner en un color negro, transparencia 50% está bien. Y luego podremos habilitar la etiqueta de datos, que en definitiva lo que hace es mostrar el valor calculado, es decir, el promedio. También podríamos cambiarle el color, elegir dónde queremos que se posicione, si a la izquierda o a la derecha de la línea, si queremos que se muestre el valor que se calcula, el nombre o ambas. En este caso voy a seleccionar ambas y ahí vemos promedio mortalidad infantil. También podríamos ajustar las unidades. Voy a venir nuevamente a la parte de agregar línea y agregaré una segunda, que en este caso se va a llamar promedio esperanza de vida. También quiero que sea una línea de promedio, así que voy a seleccionar promedio. Aquí me quedó seleccionada mortalidad infantil, así que voy a volver a esperanza de vida, línea de promedio para la serie esperanza de vida. Cuando selecciono la serie correctamente ya se grafica la línea. También voy a seleccionar un color negro con una transparencia del 50%. Voy a habilitar la etiqueta de datos. Voy a solicitar que se muestre encima de la línea, que se muestre además a la derecha. La vemos aquí a la derecha. Quiero que se me muestre tanto nombre como valor. Y en cuanto a las unidades lo voy a dejar así. Estas líneas de referencia y que son líneas de promedio, justamente son promedios calculados por Power BI y se van a ver afectados si yo aplico filtros. Voy a venir al panel de filtros y voy a seleccionar algún continente en particular. Veamos que si no aplicamos ningún filtro tenemos un promedio de 35 aquí y un promedio de 72 en cuanto a la esperanza de vida. Si yo selecciono por ejemplo únicamente Asia, vean como obviamente el filtro aplica a los países que se muestran, pero también el valor del promedio se modificó. Lo mismo si quito Asia, pero me voy a América. Y lo mismo sucede si hago una selección múltiple, por ejemplo, Europa y América. Voy a borrar todos los filtros, minimizo el panel de filtros y vean que estas dos líneas pueden ser muy interesantes, ya que a golpe de vista podemos identificar aquellos países que tienen una esperanza de vida superior al promedio o inferior, y lo mismo
en cuanto a la mortalidad infantil. A esta página vamos a llamarla líneas promedio. A la página 2 vamos a llamarla línea tendencia. Y a esta líneas promedio la vamos a duplicar y vamos a llamar simetría. En este caso vamos a seleccionar el gráfico, vamos a eliminar ambas líneas de referencia porque ahora lo que vamos a habilitar es el sombreado de simetría. Lo habilitamos y lo que hace esta opción es dividir el rectángulo del gráfico en dos áreas, marcando una línea imaginaria donde los valores de ambos ejes, es decir, los valores de ambas variables, coinciden. Veamos que donde empieza esta división de colores, tanto el valor correspondiente a la mortalidad infantil como el valor de la esperanza de vida es 50. Si quisiéramos apreciar esta división un poco mejor, podríamos jugar con la escala de cada eje. En lugar de que sea automático, podríamos ponerle de 0 a 200 en ambos casos, tanto en el eje X como en el eje Y. Si ambos ejes están definidos de la misma forma, la línea imaginaria que se grafica va desde el vértice inferior izquierdo al vértice superior derecho. Regresemos la definición de los ejes automático. Y lo que nos muestra esto es justamente aquellos puntos o aquellos países que están sobre esta línea imaginaria donde el valor de ambas variables es igual. Y tenemos hacia este lado aquellos grupos de países donde la esperanza de vida, o mejor dicho, donde el valor de la variable esperanza de vida es superior al valor de la variable mortalidad infantil, es decir, donde el eje Y es superior al eje X, y de este otro lado la situación inversa. Quizás la aplicación de este sombreado de simetría no es la más indicada puntualmente para este conjunto de datos, pero sí puede ser relevante para la situación donde estemos graficando otra variable y quizás querramos identificar aquellos puntos que sí están sobre esta línea donde se da la igualdad de las variables, o si queremos también detectar aquellos que se alejan de esta línea. Por supuesto que también podemos hacer ajustes en cuanto a los colores de sombreado, tanto el superior como inferior. También podemos quitarle transparencia o agregarle transparencia. Reitero, quizás esta no es la mejor opción para este conjunto de datos, pero ténganlo presente y aplíquenlo siempre que crean que enriquece el análisis que van a realizar. Minimizamos aquí y vamos a ver el último punto de esta parte 2 de gráficos de dispersión. Para eso vamos a duplicar esta página de simetría. Voy a seleccionar el gráfico, voy a deshabilitar la opción sombreado de simetría, voy a quitar la opción de leyenda y vamos a explorar una opción que encontramos en estos tres puntitos de más opciones, que es la de buscar clústeres automáticamente. Haremos clic sobre esta opción, se nos va a abrir esta ventana, se nos va a pedir que indiquemos un nombre, ya que al crearlo lo vamos a ver desde el panel de datos. En este caso este nombre me parece adecuado. Aquí vemos el campo que se va a considerar y también podremos seleccionar la cantidad de clústeres que queremos que se creen, si automáticos o alguna cantidad en especial. En este caso voy a dejar automático, y lo que va a hacer Power BI es segmentar los valores y armar grupos de forma automática. Voy a presionar aceptar. Está procesando y analizando los datos y lo que vemos es que detectó 11 grupos de puntos de datos, es decir, 11 grupos de países que comparten características similares en cuanto a estas dos variables. Como les decía, si venimos al panel de datos, nos vamos a encontrar con un campo clúster países, que es lo que acabamos de crear. Podríamos editarlo. Al presionar editar se nos va a mostrar cada uno de los grupos creados y cuántos elementos se corresponden a cada grupo.
Podríamos solicitar que en lugar de 11 se nos muestren 5 grupos nada más. Presionamos aceptar. Recalcula y vemos de esta forma un grupo por aquí, otros intermedios y el quinto clúster por aquí abajo. A su vez, como les decía, que encontramos al clúster país en el campo de datos, podríamos insertar una visualización de tipo segmentador y aquí indicar que queremos segmentar según ese criterio. Podríamos además editar nuevamente y cambiarle el nombre, grupo 1 por ejemplo, grupo 2, grupo 3, incluso estos nombres podrían ser más descriptivos, como por ejemplo el grupo 1 es aquel que tiene alta esperanza de vida y baja mortalidad infantil, en cambio el grupo 5 es el que tiene una alta mortalidad infantil y una baja esperanza de vida. Aquí los colores se han cambiado automáticamente. Podríamos venir a ver y seleccionar algún otro tema que nos muestre colores más amigables a la vista y más fáciles de identificar. Obviamente insertamos el segmentador para utilizarlo. Podríamos ir por estos dos grupos o seleccionar el primero y el quinto nada más, y ahí vemos cómo se distancian ambos extremos, o podríamos concentrarnos en el análisis del grupo intermedio. Vean que cuando aplicamos los filtros, los ejes, o mejor dicho, las escalas de los ejes se ajustan. Eso es algo que también lo podríamos ajustar desde formatos. En este caso me parece que el ajuste es adecuado. A medida que voy seleccionando los distintos grupos de países, el gráfico se va ajustando. Particularmente, esta opción que nos brinda Power BI nos permite hacer un análisis por grupo y así identificar justamente conjuntos de países que comparten ciertas características en lo referente a las dos variables que tenemos graficadas. Bueno, hasta acá nuestro video de hoy. Como siempre, espero que te haya resultado útil. Si es así, déjanos tu like, tu comentario y nos vemos en un próximo video.